vamos a dar consejos para prepararse un maratón. Estos consejos quiero que quede constancia de que son para corredores populares, no para profesionales. Los profesionales tienen a sus entrenadores que los llevan a metas que son diferentes a las que nosotros queremos. A ver, un chascarrillo que voy a decir es que un maratón se sufre en un maratón. Entonces, si no queréis sufrir en la carrera, hay que sufrir en los entrenamientos, que es donde verdaderamente se aprende y se puede corregir. A ver, para correr un maratón hay un tiempo específico de 10 semanas, que eso lo veremos en otro vídeo, que hay que llegar con un buen nivel físico, ¿vale? Pero ahora nos vamos a centrar en el maratón de Madrid, que se corre el último domingo de abril. Entonces, aprovecharemos el cálido verano de la capital para prepararnos y subir el nivel cardiovascular. Lo que haremos será, no corriendo, sino con la bicicleta, lo cogeremos 3 días a la semana. Y utilizaremos 2 días a la semana gimnasio para coger fuerza. Cuando llegue ya el mes de septiembre con las temperaturas más bajas, entonces lo aprovecharemos para ir haciendo 3 días en semana carreras de media hora de duración, para que cuando llegue enero podamos mantener 1 hora corriendo, nos podamos mantener. Seguimos en septiembre y en enero con 2 días a la semana el gimnasio para el tema de la fuerza, y luego lo que hay que hacer es una buena alimentación, por supuesto, y visitarnos a nosotros. Los profesionales normalmente, en condiciones normales, van todas las semanas al fisioterapeuta, pero los populares, con que vengáis 1 vez o 2 al mes es suficiente.